Y yo le aprecio mucho a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, que me haya aceptado esta llamada, apenas terminando su segundo informe de gobierno, segundo y último. Ella fue electa el 2 de enero de 2023 hasta pues el 2 de enero de 2026, pero con la reforma presentó su renuncia anticipada con efectos al 31 de agosto del año que viene, como todos los ministros de la Corte, menos las 3 ministras del régimen, ¿sí? Loreta, Lenia y Yasmín. Norma Lucía, buenas tardes, ministra. Hola, Joaquín, buenas tardes. A ver, ¿cómo llega este pues forzado último informe de labores? Te voy a decir preocupada, pero contenta de lo que hemos estado haciendo tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal. No me diga, Norma Lucía, que contenta ¿de qué? Contenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, aún en estos en este poco tiempo que llevamos, hemos tenido muchos logros hacia el Poder Judicial Federal y hacia la misma Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contenta en un sentido de deber cumplido en mi labor, en mi trabajo cotidiano. Nada más en ese sentido sería, del deber cumplido. Ahora, no cabe duda que el presidente López Obrador se sentía mucho más a gusto con Arturo Saldívar en la presidencia de la Corte que con usted, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, tan fue así que plantearon ambos extender la presidencia inconstitucionalmente de Saldívar 2 años más, del 24 hasta el 26, que terminaba en el 20, del 24 al 26. Así es, así fue, y el Pleno de la Corte analizó esa regla y determinó que era contraria a la Constitución. Pero ¿cómo no iba a ser contraria, ministra Piña Hernández, si a través de un transitorio, el 13, de una ley reglamentaria iban a modificar la Constitución en la casa de la Constitución, que es la Corte? Así era muy evidente esa contravención directa con la Constitución, y así lo determinó el Pleno, incluso por unanimidad de votos. Sí, pues digo, Saldívar se pronunció al final en contra, pero durante todo el proceso se quedó callado, ministra. No me diga que no. Así es, así fue tal y como lo dices, así fue. A cambio de esto, esta mañana dice Arturo Saldívar que es usted la peor presidenta de la Corte. No me diga que por cortesía no le va a decir nada. Yo digo que la historia nos juzgará. ¿Así? Así. Oiga, ¿usted alguna vez habló con el presidente López Obrador? Sí, hablé con él en 2 ocasiones, cuando me tocó acompañarlo cuando vino a un informe de gobierno, a un informe de labores del entonces presidente de la Corte. Saldívar. Y sí, y yo lo acompañé porque era presidente de la primera sala. Ahí platicamos. ¿Y de qué hablaron? ¿Se acuerda o fue nada más así? No, fue una plática totalmente irrelevante y casual. ¿Y la segunda vez? La segunda vez, por teléfono, cuando me felicitó por ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte. ¿Y nada más? Prácticamente sí. El 13 de febrero, que es el Día de la Lealtad, que estuvimos presentes, nos saludamos, pero no intercambiamos mayor plática. Aquel 5 de febrero en el Teatro de la República, cuando le toca a usted ir a la ceremonia con la representación del Poder Judicial, como era el protocolo, ¿se acuerda usted que a la entrada no se levantó? Y claro, y en los honores sí, me acuerdo. Y que eso no se lo perdonaron nunca, ¿verdad? Yo no creo que eso haya sido tan determinante en lo personal. Pero bueno, no tampoco conozco el pensamiento de cada persona. Digo, no fue tan determinante, pero usted vio las reacciones, y las reacciones como se manejaban con López Obrador era lo que él decía a través de sus instrumentos. Sí, sí. Pero por ejemplo, el 13 de febrero fuimos a la ceremonia del Día de la Lealtad y fue una ceremonia muy bonita.
Sí, claro, como que cada fue año. posterior al 5 de febrero. Sí, pero después ya los borraron de la lista, ¿eh? Así es, Sí. así es. Ahora dígame, tres momentos son cuando el Pleno le dice que no al pase de la Guardia Nacional a la Sedena, porque la Constitución marcaba que la Guardia Nacional tenía un mando civil, ¿no? Sí, yo creo que ese fue un momento parteaguas en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial Federal. Ahí estaba todavía Arturo Saldívar de ministro. Sí, estaba de ministro, él votó en contra. Claro. ¿Le comentó, le reclamó, le dijo algo? No, nunca, no, no. En esa cuestión de criterio, eh, no, nunca ni me comentó, ni me reclamó, ni yo a él. Cada quien es responsable de sus votos. Otro fue cuando el presidente con un decreto declara de seguridad nacional todas las obras para no tener que dar información. Exactamente, se intensifica, ese decreto se declara inválido por una mayoría del Pleno y a las pocas horas se emitió un decreto similar al que había sido invalidado por la Suprema Corte. Y recuérdeme la tercera. La tercera, hubo varias, pero de las más Sí, significativas, el Plan B, el el plan B, Plan B justo. de la reforma electoral. Sí. Ahora, Y también estuvo la ley de energía eléctrica. Sí, sí, me Pero acuerdo bueno, también. hubo varios. Sí, fue 8 votos a 3. Ese fue 7 votos porque no se alcanzó la mayoría calificada para invalidar Ah, es la verdad. ley eléctrica. Sí. Pero sí para detenerla. Lo que pasa es que en acción de inconstitucionalidad se expulsaba a la ley de nuestro sistema jurídico con 8 votos. Sí. En la acción no se logró, o sea, no se logró la mayoría calificada. Eso fue lo que no se logró. La mayoría calificada para declararla inválida porque hubo ministros que consideraron que sí era constitucional. Sin embargo, en el amparo se necesitan, por ejemplo, en amparo en revisión, se necesita una votación menor. 6, ¿no? En pleno son 6, pero en pleno ya no se vio en la segunda sala. Ah, entonces 3. En la segunda sala fue cuando se vio. Oiga, ¿usted habló alguna vez con el ministro Pérez Dayán que dio su voto en contra que permitió la reforma al Poder Judicial? No, la verdad no. Como ya lo he mencionado, el mismo día que se inició la discusión fue cuando yo conocí el sentido de su voto. ¿Y después ya no hablaron? Sí, hemos seguido platicando y hablando, pues somos compañeros y colegas, entonces hemos seguido hablando, pero pues, es respetable cuando uno considera que el sentido del voto de uno de los ministros, bueno, pues por sus razones, las que sean, no hay un enojo personal en contra de esa decisión. Oiga, ¿no desgastó la Corte las acusaciones constantes de López Obrador de corrupción, de estar al servicio de la delincuencia, de los delincuentes del crimen organizado, de los de cuello blanco, de ser la casa de la corrupción? Porque además nunca le contestaron. No, y no solo a la Corte, no solo al Poder a la Judicial. Corte, exactamente. Yo considero que una deslegitimación constante y reiterada contra los juzgadores federales, incluidos ministros, magistrados, jueces, juezas, magistradas, ministras, era constante y muchas veces no digo muchas veces, la mayoría de las veces, sin ningún sustento. Y eso fue desgastando la confianza en la ciudadanía ¿Usted cree que hacia el Poder Judicial. ¿Usted cree que esa fue parte de la estrategia de López Obrador para desgastar el Poder Judicial y lanzar su reforma? Yo pienso que la historia analizará con calma lo que sucedió en este periodo, pero sí ese ataque constante
sí llegó a mermar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial Federal. Ahora, una de las acusaciones es que los jueces tenían mucha gente en la cárcel. ¿Qué responde usted? Porque hoy lo mencionó. Sí, lo que pasa es que uno de los ataques es que había muchas personas en la cárcel sin una sentencia. Sí. Y este es precisamente uno de los problemas que implica la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque precisamente se les dicta la prisión preventiva oficiosa y se les retiene sin tener todavía una sentencia y con una presunción de inocencia a su favor, pero ellos siguen detenidos. Si se acuerda, incluso llegó un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde analizaron una sentencia dictada, si no mal recuerdo, en el Estado de México, donde tuvieron más de 10 años a una persona detenida sin que se probara su culpabilidad, nada más por prisión preventiva oficiosa. Y la Corte Interamericana, tenemos sentencia condenatoria al Estado mexicano, en el sentido de que, fíjese, la prisión preventiva como tal está aceptada a nivel internacional, cortes interamericanas de derechos humanos, europeas, etcétera. Está aceptada. ¿Qué es por lo que se condenó? No en sí por la prisión preventiva, sino porque nuestra Constitución establece un catálogo de delitos. Entonces, independientemente del caso concreto, hay delitos muy fuertes, muy graves, que además por la peligrosidad, por la misma idea y objetivo de la prisión de que no se acerquen a las víctimas, etcétera, ¿ameritaría la prisión preventiva? Sí, pero hay que justificarla para que proceda, no en todos los casos, no de oficio. Yo conocí el caso de una señora en Veracruz que se robó una plancha que estaba en desuso en una casa a la que iba a planchar y estaba en prisión preventiva oficiosa porque era robo en casa habitación, está previsto como delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, no es erradicar la prisión preventiva, sino ver cada caso concreto y justificar por qué esa persona en particular, por el delito que se le imputa, las circunstancias, etcétera, no puede estar fuera de esa prisión preventiva, pero analizando cada caso. Es lo que la Corte Interamericana estableció en la sentencia de condena al Estado mexicano. Bien, a ver, ¿usted ha tenido alguna conversación alguna vez con la presidenta Sheinbaum? No, nos saludamos cuando acudí cuando le entregaron la constancia y después cuando rindió protesta, pero fue saludo, conversación sí. No hemos tenido. En la toma de posesión ella fue a saludarla a usted a su lugar en la Cámara de Diputados. A todos los que estábamos sentados en la fila. Sí, pero ella fue directamente, porque el presidente López Obrador sí. No la fue a saludar, ¿eh? Ah, sí, en la toma de posesión, sí, tiene usted razón. Sí. Sí. Sí, así fue. Sí. Sí, sí. Ahora, ¿antes había hablado con ella o tampoco? Tampoco. ¿Usted ha tenido algún contacto con algún integrante del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Sí, con varios. ¿Mande? Sí, con varios. Sí, sobre todo con legisladores, ¿eh? No, pero del gobierno de la presidenta Sheinbaum. No, directamente no. No he tenido contacto. ¿Y cuando el gobierno del presidente López Obrador sí llegó a tener contacto o tampoco? Sí, con la secretaria de Gobernación, sí. Con la secretaria de Seguridad Pública, sí. Con ellas dos tuve contacto. ¿Y ahora no ha tenido contacto con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez? Todavía no. Bueno, entonces se va a quedar la alineación de la Suprema Corte hasta 31 de agosto de 2025.
Y eso es un problema que se va a presentar. Digo, no, no es problema, todo lo solucionaremos, pero ahí somos 10 ministros, entonces las votaciones son puede llegar a empate. Sí, claro. Y que ya se ha visto, ¿eh? Y Sí, algunos ministros, sí, yo por un recuerdo voto cuando la elección aclaratorio. de Luis María Aguilar hace 6 años, que se fueron a 32 Exacto, votaciones. exacto, exacto. Ya no están tardadas las votaciones, porque ahí sí creo que fue muy tardada, pero eso es lo que puede llegar a pasar de aquí al 31 de agosto, pero se ha ido solucionando. Dígame, ¿ya es un hecho consumado? ¿No hay nada que hacer contra la reforma al Poder Judicial? Mire, hay todavía algunos mecanismos jurídicos que se están intentando por diversa ciudadanía. Incluso aquí en la Corte tenemos algunos conflictos competenciales, controversias previstas en el artículo 11, que en eso yo no quiero entrar porque entonces me tendría que declarar impedida si tuviera que yo resolver alguno de estos medios. Ah, vamos, es un hecho consumado la reforma al Poder Judicial, ¿no? La Constitución ahorita está vigente con la reforma al Poder Judicial. Ahí está. En fin, bueno, ¿y qué va a hacer después? Ya veré. Quiero escribir mi libro, quiero, no sé, estar con mi familia. Ya veré a que mi redefinición a mi edad es un reto importante para mí. Ay, no se haga, Norma Lucía, con todo respeto, sí, que a su edad. ¿Eh? ¿De qué? Que no se haga, pues si usted es una mujer joven. No, pero uno escoge carrera mal, pero escoge carrera a los 18 años, ¿no? He visto al doctor, ¿cómo se llama? El doctor que va con usted los viernes, Ah, el doctor Lozano. Lozano, Sí. el doctor Lozano, y a esa edad uno escoge la carrera y realmente no sabe si es lo que quiere ser toda la vida. Así que la redefinición ya se verá, ya se verá. Bueno, pues le aprecio mucho que me haya contestado. Mientras tanto, ¿sigue funcionando normalmente la Corte? Sí, normalmente. Normalmente hasta el 31 de agosto de 2005 en su actual composición, 2025, en su actual composición. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Un placer platicar contigo y con tu Igualmente, que esté auditorio. muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Es la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Norma Lucía Piña Hernández, que hoy rindió su último informe de labores. Voy a unos anuncios